Iglesia, buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy? Pero solo escucho a unos decir muy bien, muy bien. ¿Será que los demás nos ha ido muy mal? Iglesia, ¿cómo están hoy? Bendecidos. Ay, por Dios, claro. Debería ser así. No puede ser de otra manera. Nunca dejamos de ser bendecidos por el Señor todos los días. Sus misericordias son nuevas, su fidelidad es buena, es grata, es maravillosa cada mañana. Muy bien, después de ese saludo tan caluroso y después de todos haber dicho amén, quiero hacer con ustedes una pequeña dinámica antes de empezar. Y por ahí está el hermano César con el micrófono para el hermano que quiere hablar y que quiere exponer. Muy bien, mire, nosotros por lo regular, cuando ya conocemos al Señor, entonces lo primero que nosotros adquirimos es que la Biblia, la palabra del Señor, ¿sí o no? Bueno, la primera pregunta que yo le hago a usted en esta mañana: ¿tiene usted la espada de dos filos en sus manos? ¿Trajo su Biblia? ¿Sabe? Usted me dirá lo que quiera y yo acepto, yo soy humilde, tranquilo. Pero una de las cosas que veo que está sucediendo en el pueblo del Señor hoy es que ya nadie está cargando Biblia. Ya casi nadie está cargando Biblia. Bueno, todos dicen tenerla en el celular. Aceptemos entonces la tecnología como esa oportunidad de tener Biblia en el celular. Pero hermanos, tal vez porque yo me estoy poniendo viejito y los años me persiguen, que yo pienso distinto. Creo que la Biblia es algo que usted debe tener físico con usted en sus manos. Y yo le traería aquí una cantidad de argumentos de por qué el celular realmente no es la opción, no es la mejor opción. Para otras cosas sí, pero para lo que tiene que ver con la poderosa y bendita palabra del Señor, argumento y pienso y seguiré y moriré en mi ley. La Biblia es para tenerla, leerla, meditarla, contemplarla, subrayarla, marcarla, meditarla y memorizarla. Y eso no pasa en el celular. Yo sé que no. Bueno, pero bueno, esa es la tecnología. No voy a pelear con la tecnología. No voy a pelear con iPhone ni con ninguna de esta gente. Está bien. Pero sí quiero hacerles una pregunta y espero ustedes sean dinámicos y me respondan. Usted lee la Biblia, ¿verdad? Levante la mano los que leen la Biblia. Bueno, muy bien. Hago una pregunta y me van a responder uno a uno y voy a dar un lapso de unos minuticos. Cuando usted lee la Biblia, ¿a qué libro específicamente se dirige cuando va a leer? ¿A qué libro va usted cuando va a leer la Biblia o cuando va a meditar la palabra? ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? Levante la mano, diga, responda. A ver, ¿cuál es su libro? Romanos para la hermana Lady, Proverbios el hermano Freddy, Marla, Salmos y Proverbios. El apóstol Pedro, Salmos, Isaías, Eclesiastés, Mateo, Santiago, Salmos, Nehemías y Salmos, Isaías. Nadie me habla de Lamentaciones. A ver, puedo escuchar. Tienen opciones. ¿Cuál más? Cantar de los Cantares. Juan. Marcos. Hebreos. ¿Quién dijo Apocalipsis? A ver,
No. ¿Quién dijo Apocalipsis? Javier. Ok, Javier. ¿Usted me está diciendo la verdad? A veces lo leo, Ah. pero me da un poquito de temor leer. Mire, Javier, salvaste la patria, muchacho. Por lo regular, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, nadie habló de Lamentaciones, pero observe que Apocalipsis no se menciona. Parece que Apocalipsis no está en la Biblia. Y mire lo que dice el hermano Javier. Escuche lo que el hermano Javier acaba de decir. Lo leo y ¿qué pasa? ¿Me da qué? Miedo. Hermana Marla. ¿Y le da más miedo? No. Hay cosas que no entiendo, entonces lo mejor que podemos hacer es vámonos para Salmos. Eso sí los entiendo. ¿Sabe, amada iglesia, que estamos haciendo lo incorrecto? Aunque estamos leyendo cualquier otro libro de la Biblia, no estamos leyendo el libro que deberíamos leer. Y no estamos estudiando el libro que deberíamos estudiar. ¿Sabes por qué? Porque ahora te voy a decir en reiteradas veces que es el libro que todo creyente debería tener a la mano y estudiar todos los días. Es cierto que muchas cosas no se van a entender, pero no vaya a ser usted lo de la hermana que lo hizo más fácil para ella. Arrancó el libro. Sí, no estoy diciendo exageraciones. Era una hermana que estaba entre nosotros y alguna vez cuando me preguntó sobre Apocalipsis me dijo: pastor, yo decidí arrancarlo de mi Biblia porque me daba pánico. Yo recuerdo que una vez visité una familia y ustedes saben que ya en casita hay más confianza, ¿no? Para preguntar, para charlar y no estamos en la iglesia. Y un cafecito o una galletita y una buena conversación. Pero esta familia estaba interesada en saber de Apocalipsis. Y a mí sí me pareció raro porque por lo regular a uno nadie le pregunta por ese libro. Ya lo dije, nadie. Yo les pregunté, ¿por qué quieren saber de Apocalipsis? Uno dijo por curiosidad, el otro dijo porque es un libro raro, el otro dijo porque es un libro bastante difícil de entender y otro dijo pues bueno, porque pues a la final es un libro bien extraño. Yo les dije, yo no les puedo hablar de Apocalipsis como que vengo a hablar de Apocalipsis, pero puntualmente les hablé de algunas cosas de Apocalipsis que podían ser entendibles. No obstante, leyeron en la semana, volvimos y nos reunimos a la próxima semana y yo me reí porque me decían que cuando leyeron parte de Apocalipsis no durmieron esa noche. Se desvelaron totalmente. Hermanos, Apocalipsis tiene una promesa y no la tiene ningún otro libro, sino Apocalipsis. ¿Y cuál es? Dígalo duro. Dice claramente: bienaventurado o bienaventurada el que lee. Mire, Dios, el Señor a través del apóstol Juan no está diciendo el que entienda. No dice bienaventurado el que entienda Apocalipsis. O bienaventurado el que realmente lo interprete correctamente con una buena escatología. No lo dice. Dice bienaventurado solo el que lee. Leer trae bienaventuranza. Y los que, ¿qué más? Y los que oyen. Y los que oyen las cosas que de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mire,
una de las cosas del por qué deberíamos leer Apocalipsis es para que nos demos cuenta lo cerca que está ¿quién? El Señor a su venida y las cosas que van a suceder, que van a ocurrir para los que se quedan, porque nosotros hemos predicado y seguiremos predicando que la iglesia será arrebatada por el Señor y solo la ira del Señor se derramará sobre los que queden. Entonces, es bueno entender eso, es bueno, mire, vuelvo y le digo, no sé si es que ya me estoy poniendo viejito o qué, pero hermanos, van a creer lo que les voy a decir. Desde que yo conocí al Señor Jesús, uno de los libros que llamó mi atención y me impactó fue el libro de Apocalipsis. Y esto me llevó a pensar y a meditar, y no es una obsesión, es una realidad, acerca de lo que me espera, de lo que hay para mí, de lo que me prometieron que me darían. Y Apocalipsis es clarito, hermanos. No estoy diciendo que no vayas a leer ningún otro libro. Efectivamente, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y todos los libros que dijeron, claro, es la palabra del Señor. Pero cuando tú lees Apocalipsis, se te va a abrir un panorama de seguridad, un panorama de esperanza y prácticamente un panorama de confianza y saber dónde vas a pasar tu eternidad. Lo demás que se encierra en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, la ira de Dios desatada sobre el mundo, no te toca a ti y no me toca a mí, sino a los que se queden durante el tiempo de la tribulación. ¿Cómo será que cuando usted lee los evangelios, alguno me mencionó Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan un Jesús naciendo en Belén, ¿cierto? Nos presentan a un Jesús creciendo a la edad de 30 años, inicia su ministerio y comienza a hacer milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, pero también anunciando el reino de los cielos que ya estaba entre ellos. Él caminó con la gente y les dijo, yo soy el reino de los cielos, yo soy el puente por el que ustedes tendrán que pasar para llegar allá. Les habló del Padre y les habló de moradas celestiales. He preparado para ustedes un lugar, no tengan temor. Y vemos a un Jesús dando su vida por nosotros, pero resucitando gloriosamente al tercer día y darnos la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Pero cuando usted lee Apocalipsis, ya ese Jesús no se vuelve a ver. Apocalipsis nos presenta exactamente la revelación exacta de quién es Jesús en su potencia, en su gloria, en su señorío, en su reinado, en todo su poder y en todo su esplendor. De tal manera que lo que Dios le revela a Juan nos debe traer a nosotros una seguridad y una tranquilidad, porque ese es el Dios y ese es Jesús a quien nosotros seguimos y servimos, y nos ha dado promesas de que donde Él estaría o está, nosotros también vamos a estar. Por esa misma razón hay promesa del Señor. Y yo quiero leer para ustedes, hoy voy a hacer un análisis muy por encima, no voy a entrar en detalles, pero sí vamos a tratar este tema de Apocalipsis por algunos domingos, porque algunos temas puntuales los queremos tratar. Inicialmente, en esta mañana quiero que usted me acompañe en su Biblia o en las pantallas en Apocalipsis capítulo número 1, y quiero leer exactamente del versículo 4 hasta el versículo 8. Mire lo que dice la palabra, escuche. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es,
del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire al Señor, la diferencia del Jesús sufriente. Ahora está hablando de un testigo fiel, del primogénito de los muertos, del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo iglesia, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese Jesús sufriente, enmudecido, que no abrió su boca y fue maltratado y fue crucificado, ese ya no lo volvemos a ver. Vemos a un Jesús en su trono, reinando como el Rey de Reyes y el poderoso y el soberano de toda la creación. O sea, ya es Él tomando el control absoluto de lo que le pertenece. Yo dije alguna vez aquí que es una gran mentira que el diablo le ha hecho creer al mundo que él tiene poder y tiene dominio y tiene potestad. Iglesia, ¿sabe que eso fue lo que le fue quitado? ¿Sabe que los demonios no tienen el poder que argumentan tener? ¿Sabe perfectamente que ya el diablo no puede de ninguna manera hacer lo que de pronto quiso hacer desde que se reveló en el cielo? Y que por el contrario, el Señor lo tiene a raya, el Señor lo tiene en su lugar. La iglesia misma, en el poder del Espíritu Santo del Señor, es el que mantiene al enemigo y todas las huestes del diablo sin poder alguno para desarrollar su poder satánico y destructor sobre el mundo. Por eso cuando la iglesia es levantada, cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo del Señor ya no está. Y por esa razón el anticristo tendrá todo el poder destructor para dañar el mundo. El enemigo es un usurpador. Él no es rey de nada, él no es príncipe de nada, él no tiene ningún poder, él no tiene ninguna autoridad, al menos que la persona se la dé. ¿Sabe en qué medida el diablo tiene poder sobre algo, sobre alguien, cuando le decimos tome el control? Por eso el mundo es controlado por el enemigo. Y el diablo en el mundo y a quienes le permitan va a trabajar cosas difíciles y duras en ellos. Pero para nosotros la gracia del Señor que nos ha alcanzado, nos ha librado de toda potestad del enemigo y nos ha librado del pecado y nos ha librado de la misma muerte. Amén. No hay diablos por aquí tratando de afectar y de dañar la iglesia del Señor. No hay demonios por aquí buscando gente. El diablo sabe perfectamente que el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, no lo puede tocar. No lo puede tocar. Entonces, a través de las épocas, he visto y he observado por la palabra, que a través de todas las épocas, de todas las edades, de la historia del ser humano, Dios siempre, iglesia, escuche, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Dios siempre se ha dejado oír. No ha faltado palabra del Señor para nadie, para ninguno, para ninguna etnia, para ninguna tribu, para ningún personaje en la historia. Él siempre se ha dejado oír. Hay una pregunta que por lo regular nos hacen: pastor, ¿y qué de aquellas personas por allá y se meten a la selva y hablan de indígenas y de tribus y de cosas? Ellos no conocieron al Señor. No,
momentico, que no tuvieron un predicador con un púlpito que les hablara es diferente. Pero que Dios se mostró a ellos, se reveló a ellos también. Otra cosa es que el hombre no quiera oír o no quiera entender o no quiera obedecer lo que Dios está haciendo. Hoy, con una cantidad de predicadores, las redes sociales, toda clase de medios informativos, y aún la gente no hace caso al mensaje de salvación. Sin embargo, Dios está hablando. ¿Cómo habló a los primitivos? ¿Cómo habló a la gente de atrás? Pues hombre, a través de la naturaleza. La palabra me dice que Él se reveló a ellos a través de la creación. Los cielos muestran la gloria de Dios. Salmo 19:1 en adelante. Dios habló a través de la conciencia. Esa voz interna que nos está diciendo lo que no está bien. Todo hombre tiene conciencia. Y Dios a través de esa conciencia habla y habló a través de las piedras de la ley escritas por Dios en el Sinaí. Habló a través de Jesucristo mismo, andando entre ellos. Y hoy nos habla a nosotros a través de su palabra. Por eso la pregunta inicial fue: ¿lee usted la Biblia? ¿La escudriña? ¿La aprende? ¿La memoriza? ¿La recuerda? ¿Sabe, hermano amado, iglesia preciosa, que es Dios tan grande en su omnisciencia, que este libro llamado Biblia o Sagradas Escrituras sigue siendo un libro vigente a través de las épocas y las edades? Pero no solo eso, sigue transformando y cambiando vidas. Es una palabra viva y es una palabra poderosa. Por eso hoy nos habla y nos seguirá hablando a través de su palabra. Pero hay algo que quiero hacer notar, en particular en estos últimos tiempos. El libro de Apocalipsis tiene que tomar más relevancia. Estudiar el libro de Apocalipsis puede ayudarnos a entender mejor y más de cerca realmente quién es Jesús, qué es lo que está haciendo, qué fue lo que hizo, qué es lo que hace y qué es lo que continuará haciendo, y a entender mejor, repito, a un Cristo resucitado, pero a un Cristo glorificado. Hoy la mayoría de las religiones se quedaron adorando a un Cristo muerto. Todavía lo adoran en la cruz, todavía lo adoran en la tumba, pero Cristo ya no está en la cruz, Cristo ya no está en la tumba, Él resucitó, Él vive. Entonces, por esa misma razón, Apocalipsis nos habla de un Cristo vivo, nos habla de un Cristo glorificado. Estamos hablando que cuando la Escritura nos habla de un Cristo glorificado, nos está diciendo que ya es un cuerpo totalmente diferente al que murió en la cruz. El cuerpo con el cual Cristo resucita no es el mismo que el que murió, siendo exactamente sí, en el sentido físico, de mostrar sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Ya era un cuerpo glorificado, o sea, era Él. Ya no estaba en cierto sentido limitado por el tiempo, por el espacio, por el cansancio, por el agotamiento. Ya definitivamente Él era ese Cristo en su máxima potencia, si lo podemos decir así, a tal punto que cuando fue y se presentó a los discípulos donde ellos estaban, Él atravesó las paredes, Él no tocó la puerta, ni tocó el timbre, ni mucho menos. Ese cuerpo glorioso es el cuerpo glorioso de Cristo que nos presenta el libro de Apocalipsis, que nunca más volverá a morir. Otros murieron y el Señor los resucitó, pero volvieron a morir, a excepción de Jesús, que ya no volvería a morir jamás. Este libro nos enseña, y por eso, iglesia, entiéndalo, este libro nos enseña que tenemos una gran esperanza de nuestra salvación que está contemplada al final del libro. Mire,
Entendamos, amados hermanos, que somos salvos por la gracia del Señor, no por obras, no por lo que usted haga, porque nadie puede gloriarse por eso, sino por lo que ya Jesucristo hizo en la cruz, a través de su sangre derramada, que nos lavó y nos limpió de todo pecado. Al final del libro de Apocalipsis nosotros entendemos entonces que lo que Dios tenía preparado para nosotros se está llevando a cabo y se está cerrando el canon de las Sagradas Escrituras, pero se está cerrando la cortina del mundo en el cual nosotros vivíamos. Recuerden, el mundo va a pasar por una gran tribulación de 7 años. Recuerden que en esos 7 años van a venir juicios de Dios para los que se quedan. Tanto así que la palabra dice jamás vistos y experimentados por hombre alguno. Va a ser doloroso, va a ser cruel, va a ser terrible. Pero recuerden que de igual manera, después de que todo esto pase, entonces vendrá el reino milenial de Cristo. Y luego vendrá esa última confrontación de el bien con el mal del Señor y sus ejércitos contra los ejércitos satánicos que se levantan después del milenio para tratar de vencer y son destruidos. Y luego entonces el Señor hará cielos nuevos y tierras nuevas. Y este libro de Apocalipsis dirá que nosotros definitivamente hemos alcanzado la victoria que alcanzó Jesús y que también es nuestra. Somos hombres y mujeres vencedores en Cristo. En Él hemos alcanzado toda victoria. La otra cosa importante, lo tengo como una nota, y es lo siguiente: aunque el Señor Jesús nos enseña en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto que eso dice la palabra? Debemos amar a nuestros enemigos. No significa que amar a nuestros enemigos es sinónimo de amar las formas de pensar y de vivir de ellos. Paradójicamente, aunque la cultura en la que vivimos siempre ha sido hostil a la autoridad de Dios y a la autoridad ética de la palabra, e incluso hostil a nosotros mismos como cristianos, no podemos decir que no ha pasado con una cantidad de creyentes que se han dejado conquistar por la cultura actual, por lo que ofrece, por lo que promete, por lo que predica, por lo que propone, y terminan yéndose y alejándose del camino de salvación. Muchos definitivamente han creído que amar a nuestros enemigos es terminar haciendo lo que ellos hacen. Hablar como ellos hablan, vivir como ellos viven, vestir como ellos visten, tratar como ellos tratan. Y no es así. Esa no es la cultura del evangelio, es la cultura del mundo. Entonces con frecuencia nos vemos tentados a adoptar pensamientos y prácticas malsanas, no buenas. Ustedes se han dado cuenta que en las casas en la parte externa de nuestras casas hay un bombillo, ¿cierto? Hay una lámpara. Y ustedes ven cómo las polillas en las horas de la noche comienzan todas a venir a pegarse de la luz. No sé qué es lo que les llama la atención, si la luz del bombillo o el calor del bombillo. Lo cierto del caso es que terminan todas achicharronadas. ¿Se han dado cuenta? Se mueren al acercarse a esta luz. Y eso es lo que está pasando con una cantidad de creyentes que se ven atraídas por la luz o la brillantez de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo da, de lo que la cultura propone, y terminamos en llamas. Terminamos destruidos. De igual manera, esa misma cultura procura con todas las fuerzas conquistarnos, ya sea, escuche bien, por desprecio o por seducción. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y no me estoy saliendo del tema. Es que lo que propone el Señor en el libro de Apocalipsis es una iglesia santa, es una iglesia pura, es una novia sin mancha, vestida de lino fino, limpio, puro, que es lo que definitivamente hace que nos identifiquemos como verdaderos cristianos. Pero si por alguna razón nos estamos contaminando y nos estamos deslizando con las propuestas del mundo, entonces hay que mirar exactamente dónde estamos parados.
Y estoy diciendo que esta cultura también de alguna manera trata de conquistarnos por medio del desprecio o la seducción. Explico. El bullying es algo que no solamente se da en las escuelas. Al creyente, a nosotros nos hacen bullying. La gente se burla de nosotros. Usted puede tener amigos que en el momento lo aceptan y parecen ser sus mejores amigos, pero usted no sabe en las conversaciones de ellos cómo hablan de usted, cómo se ríen de usted, las cosas que proponen acerca de lo que usted hace. Son locos, son tontos, no fuman, no van a parrandas como nosotros, no bailan. Dice que son fieles a una sola mujer. Y sabe, cuando muchas personas, inclusive nuestros jóvenes en las iglesias, en las escuelas, comienzan a ver el bullying y comienzan a ver que son señalados y discriminados, sabe que la cultura del mundo nos puede absorber, porque no queremos perder el grupo de amigos. No queremos perder el grupo de mujeres que se reúnen a tomar un café, porque no, yo no puedo estar por fuera. Entonces vamos cayendo fácilmente y vamos cediendo a todas las propuestas simplemente por no ser apartados o alejados del grupo que ellos conforman. Entonces nos sentimos atraídos por el mismo bullying que ellos nos están haciendo, para que dejen de hacerlo, para que no hablen más de mí, para que vean que yo sí tomo, para que vean que yo sí bailo, para que vean que yo sí voy a fiestas, para que vean que yo soy similar a ellos. Entonces van a dejar de mirarme y de hablar más de mí. O también, como decíamos, pueden tratar de conquistarnos por la seducción que el mundo y ellos como tal nos ofrecen. Entonces, por lo que está pasando hoy, el libro de Apocalipsis recobra mucha más fuerza. Y no podemos olvidar que una de las cosas que plantea Juan, que el Señor le reveló, es que Él está caminando en medio de las iglesias de Asia, las primeras 7 iglesias que sirvieron de foco o sirvieron prácticamente de muestra para entender que el Señor está interesado en la iglesia, que está interesado en los pastores que ha puesto ahí, pero que Él ve y que Él oye todo lo que hacemos, lo malo que hacemos, pero también el Señor alaba lo bueno. En otras palabras, Él no es un Dios que está lejano de su pueblo. Él no es un Dios que no sabe lo que está pasando. Él no es un Dios que no sabe lo que estamos orando. Él está ahí. Él se mueve en medio de las iglesias y Él se mueve en medio de esta iglesia también. Y por eso alguna vez dije, pareciera que nosotros no viniéramos a la iglesia, porque entonces no tenemos la reverencia que deberíamos tener. No tenemos la postura que deberíamos tener, sino que tal vez venimos con otra clase de pensamientos y de conceptos. Pero la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor. Por lo tanto, Él ha puesto su mirada en usted. Y Él sabe lo que usted hace, y Él sabe lo que usted dice, y Él sabe cómo usted piensa. Por esa misma razón, amado hermano, el libro de Apocalipsis tiene que ser un libro relevante, importante para nosotros hoy. Una de las cosas que me llamó la atención y me llama la atención y me seguirá llamando la atención es que Él se muestra a Juan. Recuerde que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no es del apóstol Juan, es que Juan está develando. Apocalipsis es revelación. Apocalipsis es mostrar prácticamente lo que estaba escondido o lo que no se había dado a revelar o a dejar ver con exactitud. Y una de las cosas que el Señor revela a Juan en Apocalipsis es: Juan, dile a las iglesias que yo soy el sumo sacerdote, que ministro a cada una de ellas como realmente el sacerdote debe ministrar. Escuche, en el Antiguo Testamento decíamos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Y él venía y presentaba la sangre del cordero sacrificado al Señor
si él aceptaba ese sacrificio o no, no sabían. Y si el Señor lo aceptaba, había perdón de pecados en Israel temporalmente, hasta que volvían y pecaban, y era un sacrificio permanente, y solo al año el sumo sacerdote podía ingresar, o sí o no. Había una inestabilidad acerca del perdón, porque no sabían si él aceptaría o no. Aquí él se está mostrando como el sumo sacerdote de la iglesia. Escuche, el que intercede directamente por nosotros delante del Padre. Eso era lo que hacía el sacerdote. Él intercedía, venía, oraba: Señor, te presento este sacrificio, tu pueblo ha pecado, tu pueblo ha hecho esto, Señor, pero mira, hemos sacrificado conforme la ley y aquí está, lo aceptas. Jesús, después de haber muerto, va al Padre y presenta su sacrificio, y él entra al templo. Y el Padre acepta el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por esa razón somos perdonados. Por esa razón somos justificados. Por esa razón somos salvos. Recuerde, la sangre de Cristo salva. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz la que limpió tus pecados, mi hermano, la que limpió mis pecados. Hay un error en el pueblo del Señor, que utilizan la sangre de Cristo y claman a la sangre de Cristo para otros fines. No, error. La sangre de Cristo es la que lava nuestro pecado. El usar la sangre de Cristo para decir, como he oído a muchos: no, yo me cubro con la sangre de Cristo y voy protegido por la sangre de Cristo. ¿Qué? Eso no es la sangre de Cristo. Tú vas protegido porque el Señor prometió protegerte. Tú vas protegido porque acampas a la sombra del Omnipotente. Tú vas protegido porque el Señor prometió que ángeles estarían contigo. Porque Él es el buen pastor, porque Él estará a tu lado, porque Él te defenderá, Él te guardará. Pero la sangre de Cristo mencionada en la Biblia es para dar a entender que solo el pecado puede ser lavado a través de su sangre. No hay jabón, no hay bleach, no hay ningún otro producto que lave la sangre del pecado del corazón humano. Solo la sangre de Cristo. Entonces, este sumo sacerdote que se llama Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre, para que nuestros pecados que estamos cometiendo todos los días sean perdonados. Y Él es el intercesor, Él es el que intercede por nosotros a la presencia del Padre. La otra cosa que presenta Juan y cómo se muestra Jesús es como el Cordero de Dios provisto para nuestra salvación. Ustedes sabían que la tarde en que Jesús moría en el Calvario, en el monte Calvario, en el Gólgota, el Cordero de la Pascua también estaba siendo sacrificado en Israel. Y no era una coincidencia, era una perfección de Dios. Jesús como Cordero único, puro, perfecto, sin mancha, que cumplió perfectamente la ley, que de él no hubo cuestionamiento, no hubo señalamiento. Dios acepta su sacrificio y efectivamente ese Cordero sacrificado aquella tarde fue suficiente para que no un pueblo, sino para que el mundo pudiera ser perdonado. Y que la sangre de Cristo, para cualquier ser humano que lo aceptara como Señor y Salvador, esa sangre lo cubriría y limpiaría todos sus pecados. Mire qué hermoso, el único Cordero, el Cordero de Dios inmolado para perdón de todo el mundo, no para un pueblo. Y la otra cosa, como Él se muestra y me encanta, Él dice: mira, Juan, dile a la gente que yo soy el Rey de Reyes, aleluya, y el Señor de Señores. No hay otro Rey además de mí. No hay otro Señor además de mí.
No hay otro gobernante por encima de mí. Yo soy rey en el cielo, yo soy rey en la tierra y yo soy rey debajo de lo que está en la tierra. Yo soy rey por encima de todo dominio, de todo principado y de toda potestad. Iglesia, escúcheme. El Señor es el rey del universo. Amén. Iglesia, amén. Ahora la pregunta que te hago, ¿es el rey en tu vida? ¿El Señor es el rey en tu vida? ¿El Señor es el rey de tu corazón? ¿El Señor es el rey de tu familia? Porque una cosa es que el Señor sea el rey de todo, pero puede que no sea mi rey. Puede que el Señor sea el Señor de señores, pero no sea mi Señor. Y ahí está la gravedad del asunto, iglesia. Sabemos que Él es el rey. Sabemos que Él es el Señor, pero es mío, es mi rey y es mi Señor. Recuerden que para Judas Jesús simplemente fue el maestro. ¿Y para cuántos cristianos hoy en día Jesús sigue siendo el maestro? Pero no el Señor y el rey de su vida. Cuando yo digo, si es el rey de tu vida, si es el Señor de tu vida, te estoy diciendo, ¿gobierna el Señor todo tu ser realmente? ¿Tú te sientes que Dios te gobierna? ¿Y eres dirigido por el poder del Espíritu Santo? ¿O todavía te gobiernas a ti mismo, te apacientas a ti mismo? ¿Todavía haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiera? ¿Todavía sigues haciendo tu voluntad y no la voluntad del Señor? He ahí lo grave del asunto. Por eso digo, Apocalipsis es relevante para la vida de cualquier creyente, porque hace que nos examinemos realmente acerca de quiénes somos. ¿Es el Señor el rey de mi vida? ¿Es el Señor realmente el Señor de mi vida? Él ha vencido por mí, me ha dado la victoria, pero yo lo he hecho el Señor mío, a quien obedezco, a quien oro, con quien me comunico. Lo otro es que Juan presenta a Jesús como el esposo de una esposa que se llama iglesia. Hermanos, cuando aquí en la tierra se esté llevando a cabo la gran tribulación o las 70 semanas que le fueron reveladas a Daniel, estamos en la última semana. Le cuento, iglesia, estamos en la última semana. Mire, escúcheme. Ya el Señor debía haber venido por el tiempo profético trazado en la Escritura. La última semana ya está en vigencia. Dicho de otra manera, el Señor viene en cualquier instante, en cualquier momento. El reloj profético de Dios se pasó ya de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque muchos todavía no lo conocen, pero sobre todo porque muchos creyentes todavía no están preparados. Seguimos jugando, seguimos enredados en los asuntos del mundo, seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, seguimos siendo gobernados por el pecado cuando ya el Dios poderoso a través de Jesús nos dio la victoria, y le permitimos al diablo que nos pegue cachetadas por ahí de vez en cuando. Entonces, hermanos, mire, la novia. Y usted se casó algún día, ¿verdad, hermana? Usted es casadita, usted fue a la iglesia, el pastor los casó. Ese día usted fue impecable. Mire, cada vez que yo caso a alguien, pasa lo siguiente. Todo el mundo está en la expectativa, ¿cierto? Del matrimonio, de los preparativos, todo. El novio entra, se para ahí al lado de su papá o la mamá, que no dicen nada, están ahí. No, ahí está el novio, y bueno, y todo el mundo, ahí está el novio, y ni siquiera saben que, ahí está el... Pero todo el mundo está a la expectativa ¿de quién? ¿De quién? Ay, pero cuando entra la novia y suena la marcha nupcial, todo el mundo entró a la novia. ¿Y cómo viene vestida la novia? ¿Cómo viene vestida la novia? ¿De harapos? Ay, es que estaba por aquí y me cogió la noche y qué pena, no me pude peinar, es que ay, no, yo no sé, y ahora que voy, no, o que se puso ahí un leggings con alguna camiseta y aquí voy. Hermano, el mejor traje
Ese día se invirtió en el salón de belleza para una buena alisada de cabello. Fue a la maquilladora y se pagó billetico para que la maquillen. Y luego entonces el vestido y todo. Porque la novia, iglesia, debe estar a la altura como lo está el novio. Yo no he visto una fiesta o al menos yo no he casado a nadie que vaya de pantaloneta y camiseta a una boda. Ahora bien, ¿quién es la novia según Juan? La iglesia. ¿Usted se considera la novia de Jesús o no? ¿Usted se considera la novia, hermano? ¿Usted se considera la novia? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está vestida usted, hermana? Novia, permítame decirle, novia de Cristo. Usted no puede ir vestida de cualquier manera a esa boda. El novio no va a estar vestido de cualquier manera. Nos vamos a casar con el Señor y con el Rey de Reyes, amada iglesia. No nos vamos a casar con Pepito Pérez. El Pepito Pérez que hoy nos vio bonita y mañana nos dio una patada y nos tiró. No, con ese no nos vamos a casar. Nos vamos a casar con aquel que ha dicho, que ha prometido y que hará y se llevará a cabo estas bodas en el reino de los cielos. Él es el novio de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia. Y hay una cantidad de registros que me dicen a mí de la gran concordancia que hay en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una gran concordancia de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Mire, pocos me hablaron de leer Génesis. ¿Alguien habló de leer Génesis? Ese libro como que tampoco. Pero mire, Génesis y Apocalipsis, en Génesis está el comienzo y en Apocalipsis está el cumplimiento total de lo que se habló en el primer libro de la escritura. La semilla de la cual habla Génesis, hablando de Jesús como la simiente de la mujer, se cumple en su totalidad. El fruto completo se desarrolla en Apocalipsis. Venció la simiente de la serpiente, que es Satanás. En la Biblia nos dice claramente que el cielo y la tierra prácticamente fueron creados por Dios. Pero en Apocalipsis nos habla de que ya no hay necesidad ni de sol, ni de luna, ni de nada, porque el Señor que está ahí es suficiente. Entonces no habrá necesidad, no hay tinieblas. El primer Adán y su esposa prácticamente hacen su aparición en el Edén cuando Dios los crea, pero en Apocalipsis nos habla del último Adán, que es el Señor Jesús, y la iglesia, que es su esposa. ¿Recuerdan que hace 15 días les hablé de un río que salía del trono del Señor, que le fue revelado a Ezequiel? Y que ese río comenzó a fluir a través de Israel, de Palestina, y comenzó a fluir hacia el mar muerto, y que por donde quiera que ese río pasaba, porque salía del trono del Señor, o sea, era un río de vida, era un río poderoso, era el río de Dios, y donde quiera que ese río fluía, entonces había vida, tanto de plantas, de vegetación, como de animales, de peces. Y cuando este río llega al mar muerto, que por naturaleza es muerto, no tiene vida, recobra vida. Pues bien, en el Apocalipsis nos habla de que ese río procede del trono. En Génesis nos habla de un río que fue puesto en el Edén y que de igual manera regaba el huerto. Ese regaba el huerto y este sale del trono del Señor. En Génesis, Satanás hace su aparición para engañar al hombre y crear y entrar el pecado, pero en Apocalipsis nos habla que Satanás hace su entrada final para luego ser destruido. Y así yo veo una cantidad de paralelos entre el paraíso profanado, el nuevo paraíso creado por el Señor, la maldición por el pecado, pero ahora ya toda maldición fue quitada a través de la sangre de Cristo. En el Edén, muerte, al final en Apocalipsis, vida. El pecado traía tristeza en el Edén y llanto, ya no habrá tristeza en el reino de los cielos. El hombre es echado del paraíso en el Génesis, pero
La Biblia me dice en Apocalipsis que ese paraíso ha sido completamente restaurado. El hombre no tiene más acceso al árbol de la vida en Génesis, pero en Apocalipsis el hombre vuelve a tener acceso al árbol de la vida restaurado. Entonces mire lo maravilloso del Señor a través de la historia y el final que tiene para cada uno de nosotros. Yo diría que Apocalipsis prácticamente es la corona de todos los registros bíblicos. Apocalipsis es la corona, es lo más bello, es lo más hermoso que registran todos los libros, porque mire, no solamente Génesis también habla de algo profético, sino que de igual manera los salmos, hay salmos mesiánicos, proféticos, también el libro de Ezequiel, como lo dije ahorita, y el libro de Daniel. Entonces toda la escritura encierra una riqueza inmensa que sí o sí nos lleva directamente a lo que es el libro de Apocalipsis. El propósito eterno del Señor fue revelado en el Génesis. ¿Qué hizo Dios? A través de su palabra creó el universo. ¿Qué hizo Dios? Hizo que todo fuera bueno, perfecto, y vio Dios que todo estaba muy bien. Luego viene y crea al hombre, y todavía dice Dios, algo falta, y viene y crea a la mujer. Ese don, ese regalo maravilloso del Señor. Dice claramente que la creó como una ayuda idónea para el hombre. No para que fuera la jefe de la casa, no para que fuera pisoteada o maltratada y abusada, sino para que gobernara y tuviese autoridad con el hombre para tomar decisiones. Y ese fue el propósito de Dios inicialmente en los primeros capítulos de Génesis, pero también vemos el eterno propósito de Dios ya cumplido, llevado a cabalidad en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, donde nos habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén, y prácticamente nos habla ya de ese momento glorioso cuando el Señor llama prácticamente a estar con Él y todos los creyentes en su cielo, en su eternidad. Amada iglesia, como esto es largo y se extiende, yo les dije no puedo terminar hoy, pero sí les dejo a ustedes en sus mentes y en sus corazones lo importante que es este libro. Y el próximo domingo vamos a continuar, así es que no se vaya a perder. Vamos a continuar y vamos a entrar ya en algunos detalles para que usted vaya mirando cómo nuestro Dios es un Dios perfecto y cómo es un Dios que cumple promesas y cómo es un Dios que lleva a cabalidad lo que desde el comienzo quiso para el ser humano a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús es el centro mismo de la palabra. Jesús es el evangelio mismo. No hay, iglesia, no hay ni habrá evangelio sin Cristo. Cristo está y tiene que estar implícito en cada uno de ellos. Y repito, en toda la escritura, pero sobre todo al final de los tiempos, en todo lo que tiene que ver este libro maravilloso de la revelación o del Apocalipsis. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo. Espero que hoy los haya dejado a ustedes así como con ganas de seguir escuchando y de seguir entendiendo y comprendiendo, y por esa misma razón no se vaya a perder el próximo domingo esta continuidad, y vamos a mirar cuántos domingos más podemos usar para hablar de este tema maravilloso de lo que es el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, saque de su mente que es un libro difícil, saque de su mente que es un libro que da miedo, saque de su mente que es un libro que no lo va a dejar dormir cuando lo lea, saque de su mente eso. Recuerde, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Usted cree que Cristo viene? Iglesia, ¿usted cree que Cristo viene? ¿Y cree que se demora? Mire, el Señor está a las puertas, iglesia. Él puede venir de un momento a otro. Por eso hay que estar preparados. Padre,
En el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo, te alabo, te adoro, te exalto, Señor, te doy honra y gloria, porque tú la mereces, porque, Señor, si en el cielo tu creación te alaba y tu creación te bendice y te exalta y canta y adora y se postra, cuanto más nosotros en esta tierra, Señor, debemos hacerlo, porque tú diste tu vida, porque tu sangre fue suficiente como cordero inmolado para lavarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, porque gracias a ese sacrificio nosotros vivimos y seremos salvos de la ira venidera para este mundo, Señor. Ruego que cada día nos ayudes a profundizar, a entender y a querer, Señor, saber más acerca de nuestro final, porque el final para cada creyente debe ser la eternidad con Cristo. El final para cada creyente debe ser en el cielo, no en el infierno. El final para cada creyente es ese lugar maravilloso donde tú estás sentado a la diestra del Padre. Y allí iremos, Señor, y es nuestra visión y es nuestro deseo a adorarte y a hacer compañía a cientos de miles de millares de ángeles que te alaban y te glorifican, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la próxima, denle un aplauso al Señor, al Señor. Espero que la próxima vez que haga la misma dinámica, el 100% me digan Apocalipsis, que es el libro que están leyendo y estudiando. Ahí está todo. Muy bien. Oremos para que el domingo, si el Señor no ha venido, vamos a seguir exponiendo esta palabra y usted va a estar así pendiente de no quererse perder ninguno de estos enseñanzas. Gracias. Bueno, iglesia, gracias, el Señor me les bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Recuerden, es una tarea de la iglesia, salúdenme los nuevos, a los viejitos me los deja para después. Inclusive a mí, no me salude, déjeme yo saludar a los nuevos primero. Y iglesia amada, esperamos que también pase un resto de día maravilloso. Y al terminar, recuerden que hay un cafecito con pancito y todo esto muy rico para que compartamos. Señor, gracias una vez más por este tiempo que nos has permitido estar aquí en este lugar, tu casa. Gracias porque nos diste un día maravilloso, nos volviste a regalar el milagro de la vida, Señor. Y pudimos venir temprano de la mañana a cumplir esta cita contigo. Gracias porque cada que venimos aquí, Señor, tú te paseas por en medio de nosotros. Nos ministras a través de la alabanza, a través de la apertura, a través de la palabra. Y te pedimos, maravilloso Rey, que tú sigas glorificándote en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella y donde quiera que estemos. Señor, que el resto de este día sea un día maravilloso para todos, que pasemos bien rico con nuestras familias y te rogamos sobre todo, mi Rey, que tu nombre en todo sentido sea exaltado. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Igual bendice a los que están en las redes sociales, que cada domingo se conectan, que están ahí al día, a tiempo. Padre, bendícelos igual en la distancia. Amado Rey, oramos, te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Salude a su hermano, dele un abrazo. Pero ya